Nuestra universidad se complace en recibir un invitado de honor, quien nos brindará la ponencia denominada Justicia con Perspectiva de Género. Bienvenido el doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo, presidente del Consejo de la Judicatura. El escenario es suyo. Si me permiten romper la dinámica del atril, pero a veces es más fácil empezar a dialogar. ¿De dónde nace este concepto? Perspectiva de género. Pues será una moda de un género humano de la perspectiva que habrá nacido en décadas anteriores. ¿Será eso llamado perspectiva de género una moda que solamente se atribuye a mujeres y no a hombres? ¿Qué será eso de perspectiva de género? Hay una lucha incansable, la igualdad. Desde que la sociedad civilizada empieza a normar y a establecer los modos y formas adecuadas de llevar la sociedad, hay una constante, unos valores intrínsecos, la dignidad humana. Estos valores de dignidad humana son abstraídos a las legislaciones y cuando llegan a legislarse, empieza una tarea conceptualizante, la igualdad. Una ambición humana en que cada uno reciba de manera equiparativa, medida, tasada e igual un trato como al semejante. Es decir, algo que sea en la misma dimensión para cada persona. Pero esto de la igualdad realmente no existe. No, pues, si tenemos una torta, un pastel, y lo vamos a repartir a diferentes personas, una de 5 años de edad, género masculino, otra de 15 años de edad, género femenino, otra de 50 años de edad, género masculino, otra de 75, y si le repartimos igual, una de esas personas le hará falta el pedazo, otra será insuficiente, otra derrochará, en fin, lo cual quiere decir que la igualdad no es un reparto en la misma medida para cada ser humano. En esta virtud, dos inmanencias, dos fuerzas de derecho han pasado en discusión. ¿Qué es primario? Lo que se ansía por igualdad o aquello que se dispara para la libertad. Por un lado dicen, primero vale la libertad para ser iguales, y por otro lado se discute que hay que ser iguales para tener libertad. Son dos enfoques que el mundo se ha repartido. En estos dos enfoques de reparto del mundo se distribuyen ideas entre el socialismo y el capitalismo. El capitalismo, en esencia, viene a indicar un ejercicio de la libertad para el goce de la igualdad, estoy hablando del capitalismo en ese ejercicio de la libertad para alcanzar la igualdad, mientras que el mundo socialista parte de la igualdad para estatuir la libertad. En estas dos virtudes han estado en discusión el mundo polarizado en dos enfoques distintos. Luego de superados tramos históricos, la ciencia jurídica también ha estado en dicha distribución. Y en definitiva, se llega hacia una dimensión desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se proclama el derecho a la igualdad y la no discriminación
Cuando se proclama el derecho a la igualdad y la no discriminación, se eleva a una jerarquía de mismo nivel también a ese otro derecho del ejercicio de la libertad. Entonces, tanto la libertad como la igualdad son prerrogativas humanas que tienen los mismos niveles, los mismos alcances y las mismas jerarquías. Cuando logran establecer en el concepto humano de desarrollo de la ciencia jurídica que dichos valores altos, atinentes a la dignidad humana, tienen ese mismo nivel y jerarquía, empieza un punto en discusión. Si se está hablando de igualdad, ¿por qué se acude a la discriminación? Discriminación por motivos de raza, de sexo, de religión, etc. Y cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de una metodología para superar estereotipos sociales, históricos, que rompan una tradicional barrera que genera una idea de superioridad versus otro género. Cuando hablamos de género, estamos hablando de lo biológico, de lo atinente al aspecto sexual, a que la mujer tiene un genital diverso y distinto al genital masculino. Esta perspectiva de género entonces se establece a través del conjunto de metodologías para superar esas diferencias. Dicho en palabras livianas, superar la distinción y la discriminación por efectos históricos, sociales, antropológicos, traídos a un lenguaje suave ecuatoriano por un efecto que lo van a denominar machismo. ¿Esta perspectiva de género influye en el efecto de la onda del desarrollo social? Por supuesto que sí. Influencia, pues únicamente derribando las barreras del estereotipo se puede alcanzar la verdadera igualdad. ¿Y en esto qué tiene que ver la justicia? Pues la función judicial se potencia a través de pilares básicos: la independencia y la imparcialidad. La independencia tanto interna como externa. Esta independencia interna implica que ninguna otra autoridad del contexto interior de la función judicial pueda influenciar en cualquier juzgador dentro de su decisión. Y la externa, de que ninguna autoridad fuera de la sede judicial pueda tampoco influenciar. Pero esta independencia tiene que estar liberada de un estereotipo subjetivo, porque el juzgador, la juzgadora son seres humanos formados a través de ideologías, y este conjunto de pensamientos tiene que estar libre de cualquier matiz que lo sujete a, nuevamente, estereotipos que limiten la operación respecto de un ser humano con otro. Estos estereotipos que sustenta a superarse a través de la metodología de perspectiva de género yace entonces en lo esencial de la independencia, principio fundamental de la función judicial, y por otro, la imparcialidad. La imparcialidad, que es un desapego, una liberación de cualquier fuente ideológica, de cualquier fuente que esté impregnada en conocimientos anteriores por antecedentes sociales, antropológicos, que hayan fomentado una culturalización de entender y atender a los seres humanos como diferentes. Entonces, la perspectiva de género viene a ser el cooperante a través del cual se puede difuminar una administración de justicia de manera justa y equitativa para hombres y mujeres, sin medir ni mediar desigualdades, atendiendo a que todos parten de una misma esencia. Esto
desde el enfoque de cómo se entrega la justicia, pero desde el enfoque receptor de la justicia, también a la protección y a la lucha contra la violencia de género, a la violencia contra la mujer, niños y miembros del núcleo familiar. Pues la perspectiva y la metodología de género ayuda a superar estos estereotipos que tienen inclinaciones a sancionar cierto tipo de conductas por efecto del género. Y estas conductas de efecto del género han de ser superadas siempre, con la venia de ustedes, han de ser superadas siempre a través de la metodología y el conocimiento adecuado del derecho de los derechos humanos. ¿Qué es eso? Un conjunto de valores morales que llegan a juridificarse, a convertirse en norma en un momento histórico y que una vez que se inscriben y se imprimen en las legislaciones, no pueden ser derogadas. Así, la Constitución de la República establece el derecho a la igualdad y no discriminación. Cuando hablamos de no discriminación, estamos entonces hablando de que hay que imprimir perspectivas que sean inclusivas. En el presente caso, estamos hablando de la justicia con perspectiva de género. Amén de estas cuestiones, la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y miembros del núcleo familiar establece, dentro de su artículo 5, de que los Estados partes adquieren una obligación de incluir en sus legislaciones métodos a través de los cuales se rompan las barreras históricos sociales que impiden el desarrollo de las mujeres y la inclusión de las mujeres dentro de la sociedad. Cuando esto dice la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, está configurándose una obligación internacional y tener esa jerarquía imprime también la obligación de los operadores jurídicos de aplicarla dentro de sus actuaciones en los procesos internos. Pues ¿por qué? Porque simple y llanamente por mandato constitucional los derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales son directa e inmediatamente aplicables en el sentido que más favorezca a la efectiva vigencia de los derechos y siempre con una clave, la clave pro ser humano. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura, dentro de sus ejes de acción, tiene la lucha contra la violencia de género, miembros del núcleo familiar, y aplica también la perspectiva de género, haciendo de esta manera que la administración sea inclusiva. Por eso, hoy en día, es normal y natural de que existan tanto hombres como mujeres administrando justicia, hombres como mujeres ejerciendo funciones de fiscalía. En esta jurisdicción, Chimborazo, tenemos una señora fiscal provincial. En el contexto nacional tenemos una señora fiscal general del Estado. En la Corte Nacional de Justicia hay altas magistradas de la Corte Suprema. En fin, estas cuestiones van mostrando cómo derribamos y superamos esos eventos que han limitado el desarrollo social. Y a través de esta inclusión mejoramos y mostramos una sociedad cada vez más eficiente, una sociedad más inclusiva, amigable, que sea de tal forma que denote la esencialidad humana. ¿Acaso pudiera haber pensamiento en contrario que la metodología de la perspectiva de género sería un factor limitante para la especie humana? Yo creo que no.
Yo creo que la perspectiva de género tiene que ser difundida y aplicar perspectivas no solamente en el ambiente de género, sino perspectivas generacionales, perspectivas interraciales, perspectivas sociales que generen la inclusión social. Pero hoy por hoy, la perspectiva más visible desde la que se opera la administración de justicia viene desde la perspectiva de género. Por ello, mi tributo y saludo a las mujeres en esta nueva sociedad incluyente. Buenas noches.